Por eso yo ya no digo nada. Listo. No Así lo has hecho. sí, Ya está. No sirve. La gente está muy distraída. Muy distraída. Hay un estudio de la puntualidad. Sí, nomás que Juan Manuel nos dijo que no lo viéramos ya. Estaba muy fuerte y que no servía de nada. Que son decisiones que la gente toma. Nos dijo que lo paráramos. Dijo, ya no lo den. Está muy filoso. ¿Ya? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente por acá. Ya estamos regresando. El sábado pasado no pude estar, tuve un compromiso personal, pero ya retomamos hoy. Por eso no hubo transmisión, hubo problemas técnicos y decidieron no transmitir, pero ya estamos. Cuando esto suceda, no se desalienten, siempre hay una buena razón, solamente hay cosas que suceden. Acuérdense que la electrónica no tiene palabra de honor, pero no se desalienta, diga, no, pues es que no hay, no, siempre hay. Pero pues hay veces que suceden cosas. Entonces nada más ahora sí que aguanten ahí la respiración y al otro sábado como hoy vuelvan a desenchufar. Pero cuando no hay transmisiones porque algo se atravesó que salió de nuestro control, ¿ok? Bienvenidos Cuy, Julia, Caro, quienes se conecten, Miguel, Margarita, bienvenidos nuevamente. Preparen su corazón porque vamos a ver detalles muy padres. Gracias a Dios. ¿Tienes una pregunta, Rosaura? Pues quiero confirmar a ver si lo tengo bien claro este pasaje de Juan 20:23 que dice: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Mira, me gusta ese pasaje, me gusta explicarlo lo más sencillo. He aprendido que hay veces que no hay que tratar de explicarlo como muy técnico porque la gente nos hacemos bolas. Entonces, cuando es algo sencillo, lo entendemos sencillo. Entonces yo como creyente tengo el privilegio de ir con Dios, vamos a ponerlo en palabras modernas, técnicas, le mando a Dios un mail. Dios, te pido por la salud de Cari, sácala adelante conforme a tu voluntad. Le doy enter, lo mando. En el cielo lo reciben, ¿sí? Y entonces, ya ves que hay aquí unas oficinas que se llamaban, ya no sé si existan, oficialía de partes. No es que se fue a oficialía de partes. Entonces en el cielo llega a oficialía de partes y empieza el proceso para contestar ese mail. Lo que atares en la tierra, es decir, yo mando el mail, te pido por Cari. Entonces Dios dice, ok, ya oraron por Cari, vamos a actuar. Dios le hace el otro nudo, ya recibió oficialía de partes, entonces ya se va a tomar cartas sobre el asunto y se va a actuar conforme a su voluntad, su poder, su tiempo, su proyecto. ¿Ok? Buenos días, buenos días. Entonces, en términos generales, así de sencillo es. Tú adquiriste el privilegio de participar, de entrar en las labores de Dios a través de tu oración. Tienes el ministerio de la intercesión. Yo intercedo por la salud de Cari, volviendo al ejemplo. Dios te oye, recibe tu oración y toma cartas en el asunto y empieza a actuar conforme a lo que pediste y conforme a su voluntad. ¿Te acuerdas que dice, si alguna cosa pidieres conforme a su voluntad, Él nos oye? Entonces, es eso. Oye, desatar. ¿Te acuerdas que llega un momento que le dice Dios a Jeremías, ya no ores por este pueblo? Ya determiné, ya hice una sentencia y va a entrar Nabucodonosor porque los cuates no quieren reaccionar, no se quieren entregar.
Entonces ya no ores, o sea, está desatado. Ya no hay nada que hacer, ya tomé una decisión. Entonces es eso, tenemos la capacidad de atar y también de desatar. ¿Te acuerdas que también que Pablo dice, lo entregué a Satanás para que sea salvo por fuego? ¿Sí? Tal persona que Sí. Corintios. Entonces eso, ya lo desaté, ya lo ato. Ya no, Dios te pido, restaura, lo mira, tu tiempo, de reacción. Si el cual está muy definido, entonces yo ya lo suelto a que hagas tu voluntad, ya no voy a interceder por él. Tiene que ver con la intercesión. Es la intercesión, es un privilegio y el versículo o el concepto que me gusta es que dice que nos permite entrar en sus labores. O sea, ¿cuáles son las labores? Las labores de salvación y las labores de, como iglesia, llevar los unos en las cargas de los otros, como en este caso de Cari. Entonces entramos a través de la oración. Sí, gracias. ¿Ok? Buenos días. Buenos días. ¿Alguna pregunta tienes? Sí. Ah, bienvenida. Tengo una pregunta. En el libro de Primera de Crónicas 20:21 Sí. es 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, el censo. Pero acá en 2 de Samuel 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz censo a Israel y a Judá. Entonces, ¿quién fue que incitó? ¿Satanás o Jehová? Fue Dios moviendo las cosas. Pero usa a Satanás. O sea, Satanás es el que hace el trabajo sucio. ¿Sí? O sea, Dios nos ensucia las manos. Entonces, dice, ok, hay que traer un juicio porque David está empezando a desviarse confiando en sus fuerzas, en lo que tiene, en sus batallas. Él era un general, él era un estratega, estaba ganando las batallas. Entonces empieza a ganar en sus batallas, empieza a dejar de confiar en Dios. Y entonces Dios, Satanás siempre nos quiere atacar, siempre nos quiere atacar. Pero no se nos olvide que Satanás necesita ir a pedir permiso para atacarnos. ¿Te acuerdas en Job? Que dice que se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová. Y vino delante de ellos también Satanás. Dijo, oye, sí, mira Job, te regocijas mucho en él, pero déjame atacarlo. Yo quería atacarlo. Ahí ves cómo tiene que pedirle permiso a Dios, Satanás. Entonces, hay que meter en ese pasaje el principio ese. Entonces, Dios quiere traer un juicio y Satanás me dice, dame chance, órale, atácalo. Pero el ángel de Dios fue el que vio a David en un momento que estaba con su espada desenvainada enviando la plaga. Pero ya cuatrapeaste ahí los... O sea, se habla de los dos, de sí, Satanás y de sí. Dios. El ángel va a ejecutar la sentencia de Dios, pero el que le cuchichea al oído a David para que haga el censo es el diablo. O sea, tiéntalo, cuchicheale al oído y dile que cense para que yo pueda tratar con él y él reaccione, de que deje de confiar en sus batallas, en sus fuerzas, en su estrategia y en su ejército y vuelva a confiar en mí. Porque David venía confiando en Dios. Oye, Dios, voy a atacar a fulanito, sí, atácalo. Dios, voy a atacar a perenganito, sí, pero así. Entonces él venía dependiendo de Dios. Entonces,
como todos los seres humanos, de repente empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Entonces, sí, es que ahí sí me confío. sí, se presta a eso. Yo por eso la sé, porque ya también ya hice esa pregunta alguna vez. Entonces es lo que me explicó Víctor, ¿ves? Y es así, entonces. Dios quiere hacer reaccionar a David, que su hijo tiene el corazón de Dios, pero es humano. Entonces ya está confiando en sus fuerzas. Entonces el diablo, que siempre lo quiere atacar, porque si tumba a David, pues tumba a mucha gente. Entonces le dice, sí, atácalo, pero así. Porque él no reacciona. Entonces, mediante todo esto de que inclusive lo trata de antes lo trata de parar con su mano derecha, que es Joab. Es el general, sí. Le dice, oye, no lo hagas, ¿qué te pasa? Pues aunque tuvieras 1000 veces más, Todos te van a... ¿en quién confías? ¿En quién todos confías? te van Y a no obedecer. reacciona. Y él no, pero después recapacita. Pero ya que dio la orden. ya que ve que Dios va a actuar. ¿Sí? Entonces, ahí el punto importante es ver a Dios cómo tiene cuidado para que sus hijos no se salgan del camino y regresarlos, porque sabe, es que Dios es como el GPS. Tú te pasas porque te dice vuelta a la derecha, pero no está clara la derecha, te sigues, entonces sale el GPS y te dice recalculando y te dice nueva ruta. Entonces Dios trata de hacernos reaccionar porque nos estamos saliendo o ya nos pasamos. Entonces David ya se destanteó. Entonces Dios mueve todo su mecanismo. Finalmente Dios está en el trono. Y nada de lo que suceda puede dejar de suceder, aunque el diablo tenga todo el poder, tiene que llegar y pedir permiso. Y otra es que, ¿por qué el pueblo tiene que pagar? ¿Por qué estos fueron los que Porque el sufrieron pueblo la también plaga? anda mal. Acuérdate que el pueblo de Israel nunca ha estado bien. Entonces, Dios, no sé, tú como mujer tal vez no sepas, los hombres sí entendemos lo de la carambola. Cuando estás jugando billar, o sea, si le pegas no nomás una bola, sino metes 3 o 4 bolas de un solo golpe, es un mejor tiro. Entonces Dios va a tratar con David y va a tratar con el pueblo. Porque el pueblo es muy dado a la idolatría, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo dado a los ídolos. Hablando de ese término, le dice, bueno, creo que no necesito explicar mucho, el despierta el pueblo de Israel, por eso constantemente sufre tanto como ahorita, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y son idólatras. A mí me impacta mucho, todavía no la llevo 36 veces de leer y no me acaba de impactar la rebeldía, la necedad, el orgullo y la idolatría que tiene el pueblo de Israel. Entonces digo, ¿cómo? No, y ahora con todo lo que se está viendo en internet, pues se ve claramente cuánta rebeldía hay. Así es. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y usó ese censo para castigar al pueblo. Para traer un juicio. Ahora, ahí hay un principio muy padre que hay que entender. Cuando dice en Proverbio, creo que lo vimos hace 15 días, cuando Dios trae juicios sobre la tierra, o sobre, en este caso Israel, dice, los hombres aprenden sabiduría. Es decir, lo voy a poner en términos bien sencillos, coloquiales, echan sus barbas a remojar. ¿Por qué? Porque vemos la tormenta y no nos hincamos.
pero algunos sí se hincan. Por esos va Dios, por los que sí se van a hincar. Entonces Dios siempre tiene que hacer un corte, traer un juicio para que los que están como que se entregan, como que creen y no creen, se han despertado y digan, no, sí, 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 siento Dios, cámbiame, sálvame, perdóname. Seguramente ahorita en el ejército de Israel, en el pueblo de Israel y en mismo Palestina se están convirtiendo muchos. Nos van a empezar a llegar reportes. Lo que pasa es que eso la prensa normalmente pues, nunca te va a decir, pero podemos estar seguros que está habiendo mucho más conversiones de las que somos conscientes. ¿Por qué? Porque Dios, cuando trae juicio, los hombres aprenden sabiduría, es decir, los hombres se convierten, se arrepienten. ¿Por qué? Porque se ponen a pensar, como el diseño del mundo es para que no pensemos, con todas estas cosas, el hombre piensa. Por ejemplo, ayer que tomábamos café con Juan Manuel, estaba un creyente reportando que unos amigos que hace mucho que no veía, le dijeron, oye, vente, vamos a reunirnos, queremos que nos expliques qué está pasando. Ah, mira lo que está pasando, ¿sí? Lo mismo pasó en la pandemia. La pandemia, pues todos nos apanicamos y mucha gente. Hoy yo tengo un grupo de señoras que empezaron a buscar a la que es la clave de este trabajo, porque oye, tú que lees la Biblia, explícanos qué está pasando. Ahí ella aprovechó, les testificó, se convirtieron. Cuando Dios trae juicio en la tierra, el hombre aprende sabiduría. Ese es el punto. Y es lo que está haciendo también David ahí. Sí se murieron muchos, pero muchos con ese juicio se convirtieron, enderezaron sus corazones. Siempre, siempre, y es lo que va a pasar en la tribulación en un grado superlativo. Va a estar tan fuerte la situación en la tribulación que, según dice la Biblia, es el tiempo de mayor cosecha de toda la historia junta. ¿Por qué toda la historia junta? Porque nunca ha habido tanta población como ahora. Entonces, hay juicio en la tierra, la tribulación es dos cosas. Un juicio sobre esta generación que está rechazando, que se está portando tan mal, y a la vez es la oportunidad que Dios estaba buscando para que el pueblo de Israel entre nuevamente a la administración del reino de Dios y termine administrando el reino de Dios. Ellos empiezan, ellos tienen que terminar administrando. ¿Sí? ¿Sí, Norma? Hola, Memo. Buenos Te días. manda saludos Agnes. Gracias. Sabía que venía para acá. Hay un versículo que está en Proverbios 25, el 26, que no sé si es que somos piedra de tropiezo nosotros los creyentes. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Sí, yo estoy dando testimonio, estoy proclamando, estoy testificando, la gente sabe que vivo para Cristo, que vengo a mi predicación, que cargo mi Biblia, me identifico como creyente. ¿De qué es lo que más se acuerda la gente de David? ¿De sus victorias? ¿De sus salmos? No, de Betsabé, de su pecado con Betsabé, como fuente tuya. Tú enturbiaste el agua totalmente, tu testimonio se ensució. Y aunque tal vez tú ya rectificaste, ya arreglaste y volviste a entrar en una profunda relación con Dios, la gente se quedó ya muy afectada porque las señales ya no estuvieron claras, entonces se confundieron. Es que el hombre no necesita mucho para confundirse porque estamos corrompidos. Y luego si tú les das pie, pues con mayor razón se confunden. Entonces por eso dice eso. Memo, perdón, retomando de lo de soltar, te lo platiqué hace 2 años, un año, que yo le pedí a Dios que obrara en Iván,
porque de repente me llamaba y me decían alucines que lo iban a matar o que lo estaban persiguiendo, bla, 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 y corría. Y orando le decía yo, Dios, o sea, pues si te he pedido que mi hijo, ¿qué onda? Y me contesta un pensamiento. Dice, sí, sí me pides, pero o lo haces tú o lo hago yo. Porque yo corría, cada que él me Tras llamaba, él. yo corría a ver qué pasaba o a salvarlo. Y cuando reclamé, así me dijo, me pides a mí y vas y corres, o lo haces tú o lo hago yo. Y así, o lo haces tú o lo hago yo. Así de claro. Tienes razón. Aquí voy a aprovechar para que aprendamos algo bien hermoso. En el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, Dios está pensando en un pueblo que es ganadero, de pastores. Los pastores normalmente tienen, no de a un perro, tienen de a dos. Entonces Dios está pensando en esa figura. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tú salías tras Iván. Y entonces, ¿qué hace Iván? Pues corría más, porque lo ibas persiguiendo. Se dirigía más hacia el desfiladero. Entonces dijo Dios, o lo haces tú, lo hago yo. No, pues tú, ok. Entonces, suelta a los perros. El bien y la misericordia. Nada más que los perros no van tras la oveja. Los perros van, rodean a la oveja que va corriendo, la rodean, y luego y se le enfrentan. No los persigue porque entonces corre más rápido, se desenfrena más, se desboca, le dicen de los caballos, se desbocan. Entonces, el bien y la misericordia me van siguiendo todos los días. Entonces llega un momento en que el bien y la misericordia, esos perros, se le ponen enfrente a la oveja, le gruñen le enseñan los dientes. ¿Y qué pasa, Valentino? Claro, claro, se detienen. Pero ¿qué pasa si los persigues? Corren más rápido porque normalmente hay muchos desfiladeros, no están así en valles. Claro, si están en un vallezote, pues no va a pasar. Pero Dios dice que el mundo en un momento dado hay muchos desfiladeros, entonces ahí es donde mueren muchas ovejas. Entonces, por eso te dijo, tú o yo, tú, ok. Entonces suelta el bien y suelta la misericordia. Y así nos alcanzó a todos. Soltó el bien, soltó la misericordia, nos gruñó los dientes, y dijimos, no, ahí muere. Pero, ¿cómo me paró en seco? Gracias a Dios. Fue contundente. O lo haces tú o lo hago yo. Y eso es hermoso porque el más interesado en la salvación de cualquier alma, no digas nomás de los hijos, de cualquier alma es Dios. A veces parece que nosotros somos los interesados, pero no. Tú te interesas en el alma de alguien por haber nacido de nuevo y cuando naciste de nuevo, Dios te da un corazón nuevo y su espíritu, y es el espíritu el que tiene el cargo, lo pone en ti, pero es tan hermoso, lo hace nuestro, que parece nuestro y no es de nosotros, es de Dios. Tú nomás buscabas lo tuyo y menos te interesaba su alma, te interesaba que estuviera bien, que fuera próspero, que encontrara la mujer, una mujer que lo hiciera feliz, que encontrara buen trabajo, etcétera, que se divirtiera, que no la pasara tan mal. Pero su alma no te empezó a interesar hasta que te convertiste, porque no está en nuestro disco duro, en nuestra información que traemos, no está el interesarnos en el alma de nadie, no nos interesa la nuestra, menos te va a interesar la del prójimo. Así es que fue Dios. Oye, Memo, nos has explicado de la diferencia en el espíritu y el alma. A mí me queda bien claro que el espíritu es lo que dejó Jesucristo en cada uno de nosotros. Pero Cuando lo invitas, ajá, sí. No en automático, ahí está, no. Ahí está para el que lo quiera, para el que pida. Y el que no, No, sigue muerto muerto en vida. en vida.
sea, dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo que mató el pecado fue tu espíritu. Y por eso Dios atraviesa nuestras vidas y nos dice, quiero darte un espíritu nuevo, porque no traes espíritu. Y el espíritu está puesto para comunicarse con Dios. Ay, por eso ahí no hay entendimiento. Por eso no hay, más que entendimiento, no hay relación primero, y por lo mismo no hay entendimiento. Y el alma, Porque éstas se han de discernir con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu es el que nos revela cosas del Espíritu. Con esta mente natural entendemos material, metal, mesa, silla, vaso, etcétera. Pero lo espiritual, solo el Espíritu te lo puede revelar. ¿Y qué es el alma? El alma es difícil de explicar porque es algo etéreo. El alma es lo que tú eres. Lo que tú eres es, el cuerpo es el estuche y lo que tú eres no se ve. Eso es. Pero hay que entender el espíritu en relación a comunicación. Dios crea un ser con el cual se quiere comunicar, pero tiene un problema, mató el espíritu, entonces Dios se dedica a buscar a la persona para ponerle ese espíritu y empiece la comunicación. Antes no hay comunicación. Por más que te esfuerces, por más sabio o estudioso, Nicodemo es súper estudioso, es inteligente, es judío, es principal, es fariseo, estudia, pero no entiende nada. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo? Se supone que si alguien sabía era Nicodemo. No sabe, ni entiende, ni puede. ¿Por qué? Porque no tiene el elemento, no ha bajado el app para que el app abra todos los folders que le van a hacer entender. sí, porque cuando yo hablo o les comparto, les pregunto, ¿qué hay de diferencia entre el espíritu y el alma? Y dice que es lo mismo. Entonces, en mi explicación es lo que yo les digo, que es lo que Jesucristo dejó cuando se fue, y el alma son las emociones, pero no se explicaron No, de otra manera. no, mira, si en el alma están las emociones, las emociones son los 5 sentidos, están en el alma. Por eso el doctor, cuando declara a alguien muerto, es porque el alma se salió, y cuando se sale el alma, se llevó los 5 sentidos. Ya no oye, ya no ve, ya no huele, ya no, etcétera. ¿Sí? Pero yo no manejaría explicar así, es lo que Cristo dejó, no. El espíritu es aquel elemento que el hombre necesita para poder emitir una señal que llegue al cielo, y del cielo hay una respuesta. Yo lo pongo en términos de celular. Tú te puedes comunicar con quien sea a través de un celular, primero porque hay ondas celulares en el aire, pero ya hoy no lo sabemos, pero acuérdense cómo empezaron los primeros celulares, con una antena, ¿no, Lalo? Era una antenota y era un ladrillote, decíamos, ahí viene con su ladrillo. Y primero era hasta una maleta y sacabas la antena. Lo mismo las ondas de radio, era a través de una antena, ¿sí? Ok, el hombre llega sin antena, pero se hace bolas porque cree que alma y espíritu es lo mismo. Entonces, por eso estamos nosotros los creyentes, para explicarle, no, el alma es lo que tú eres, pero eso que tú eres tiene una necesidad muy grande. Fuiste creado para comunicarte con Dios, pero no te puedes comunicar. Por eso en tu vida, aunque tienes la intención por la religión que heredaste, tú parece que le hablas a Dios y no hay respuesta. Pues porque no sale la señal, porque no hay una antena. Y si te contestan,
no puedes recibir la señal porque no hay antena. Entonces, el nacer de nuevo es que aceptes la antena que va a recibir la comunicación para que fluya entonces la comunicación. ¿Sí? Por eso tampoco puedes ir al cielo sin antena, porque allá se trata de comunicación también. Pero si llegas sin antena, aunque estés ahí, no vas a captar, ni te vas a poder ni emitir ni recibir. Entonces, pero Jesús murió para darnos, esa antena costaba. ¿Cuánto costaba la antena? Todo, demasiado, y no tenemos con qué comprar la antena. No, pues es que ahorita me voy a Steren, ahorita la pido por Amazon o por Alibaba. Pues no, Jesús tuvo que morir para darnos esa antena. De hecho, le digo lo que dejó para poder comunicarse. Pero finalmente, por ejemplo, a los que la Santa Muerte, y te lo dicen así, pues es la muerte. Entonces, esto ahorita con lo que explicas, me dice que están muertos y se comunican con la muerte. Cuando a mí me hablan de la Santa Muerte, primero no es santa. Para empezar no es santa. ¿Por qué? Porque el concepto santo quiere decir que le pertenece. O sea, la santa aquí dice, no sé si se alcanza a ver, Santa Biblia. La Biblia no es santa, es un pedazo de piel con hojas y letras. No, ¿cómo va a ser santa? Es santa porque le pertenece a Dios. Él la hizo, entonces él es el autor. Él tiene los derechos de autor. La santa ciudad de Jerusalén. Una ciudad no puede ser santa, es más, Jerusalén ha sido de lo peorcito que ha habido en un momento dado, como Sodoma y Gomorra, le dice Dios. Entonces, ¿cómo que es santa ciudad de Jerusalén? Es que la ciudad de Jerusalén le pertenece a Dios. Entonces, la muerte no le pertenece a Dios, la muerte le pertenece al hombre. ¿Sí? Y por otro lado, cuando a mí me hablan de la muerte, le digo, bueno, ¿no te gustaría conocer al que venció a la muerte? Acuérdense que no seas, le dijo Dios a la muerte, o muerte, yo seré tu muerte. Viene Pablo y te la hace que es Oaxaca ese versículo, y entonces le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. O sea, Dios se tragó a la muerte y la desapareció. Pero para el que trae la antena, al que no trae la antena, ¿qué es la muerte? La muerte es el fiscal del cielo que viene a pedirte que le pagues lo que le debes. Cada vez que cometes un pecado, desde el primer pecado tú abres una cuenta, como en un restaurante, generas una cuenta, y claro, como pasa en los restaurantes. Oiga, ¿qué quiere tomar? Pues deme una agüita de limón. Ah, pues agüita de limón. Ah, una sopita, un guisado, postre, otro postre. Y luego la cuenta. Llegamos a esta tierra, pedimos el primer pecado y empezamos a pedir más pecado y se generó una cuenta. Entonces, esa cuenta alguien la tenía que pagar. O la pagas tú en el infierno o aceptas el pago que Jesús ya hizo en la cruz por esa cuenta. Cuando tú aceptas que le pongan el sello de pagado, consumado es, entonces en ese momento te dan la antena y te puedes comunicar. Antes no, pero tuvo que pagar Dios por cada uno de los pecados. No sé si se acuerdan que les conté que en un departamento que tengo, no sé qué hicieron, le quitaron el medidor al departamento, entonces mi inquilina se quedó sin luz y me habló panicada. Oye, me quitaron el medidor, que porque le pusieron un diablito al medidor. Me enseñó la foto donde pusieron un cable para que continúe la corriente.
les explicaba yo que mientras, bueno, pues yo también, híjole, espérame, ahorita resuelvo, pues yo no sé qué pasó. Entonces, Dios me fue llevando a diferentes lugares donde me fueron mandando los de CFE, porque no, aquí no, no, aquí no, no, aquí no. Dije, bueno, Dios, tú tienes un plan. En el camino de cada uno de los lugares que me iban llevando, yo iba entendiendo cada vez mejor, porque me acabó Dios mandando con un jefe de toda una zona muy grande, un jefe ya de corbata y de oficina y ya sabes, ¿no? Entonces yo quería explicarle a este cuate de una manera bien gráfica cuál era su situación espiritual. Entonces ya para no hacerse las largas, cuando ya yo con el jefe, le digo, mire, ya me dijo, mire, me sacó una computadora y me dijo, mire, lo que pasa es que este diablito lo tienen desde hace año y medio. Por eso sus cuentas llegaban 50, 60 pesos. Y a mí no me caía el 20 cuando llegaban esas cuentas, ¿no? Pues no consume nada. Ok. Entonces me dice, entonces, déjeme sacarle la cuenta. 30,000 pesos va a pagar. Ah, espéreme. Ok. Yo ahorita veo cómo le pago. Deme mi cuenta. Y yo lo pago aquí, no. Tiene que ir a pagar allá. Ok. ¿Ya acabó? ¿Ya me explicó? ¿Ya está en mi cuenta? Sí. Ok. ¿Cuándo me reconectan? Pues de 1 a 2 días. Perfecto. Ya. ¿Ya acabó? Sí. Ahora quiero explicarle algo que he estado entendiendo. Con todo respeto y con amor. Usted desde que nació sin el medidor. O sea, si tú no tienes medidor, la corriente no pasa. La corriente tiene que pasar por el medidor para medir cuántos watts, kilowatts consumiste durante el mes. Ese medidor es el que hace el puente, corriente positiva, corriente negativa, al medidor. Te quitan el medidor y pues ya no pasa corriente. Entonces le dije, lo que Dios quiere que entienda es que usted nació sin medidor. Yo ahorita voy a ir a pagar y van a llegar los de CFE y van a volver a meter el medidor, tiene 2 patas, lo meten, fluye la corriente y la inquilina vuelve a tener su luz y contenta. Pero usted no puede ir a ningún lado a pagar para que le den su medidor. Hay un requisito, no se paga con dinero, se paga con un acto que Dios le llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conexión, no le van a dar el medidor. Y eso me ha enviado Dios. Usted necesita que le den un medidor para que tenga luz. Usted nació totalmente en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sé, el cuate estaba así con los ojos, le daban vueltas, ¿no? Y eso es, llegamos sin medidor, pero nuestra mente y las filosofías y las religiones y el no querer enfrentarnos a esta verdad de que vamos al infierno, nos lleva a pensar, deducir, filosofar, de que bueno, no soy tan malo, no estoy tan mal, ahí la llevo, como sea, como dice un versículo, Dios ni hará bien ni hará mal. Dios por eso dejó esto y dijo, no, mira, es así. Le expliqué a esta persona, yo no vengo a decirle, bueno, pues eso dice usted, yo digo que bueno, déjeme las 1,000 pesos, yo no vengo a poner mis condiciones, usted es el de las condiciones y yo tengo que acatar, y así es con Dios. Dios dice que la paga del pecado es muerte, está usted muerto. Si no se arrepiente, no hay medidor. Ahí nos vemos, con permiso. Yo ya tengo el medidor, gracias a Dios. Hace 36 años me lo pusieron. Desde entonces veo. Tengo luz en mi vida. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No pudo decirme nada, no, se quedó así. Dijo, ok, lo voy a leer. Sí, lo voy a leer.
Digo, yo salí corriendo, ¿no? Una pregunta. Sí, ¿Por qué dice, desde la otra semana, por qué dice que abrimos nuestro corazón y que Dios pasará y cenará con nosotros? Entonces, ¿por qué no dice que en la cabeza? porque no tomas las decisiones con la cabeza. Parece que tomas decisiones con la cabeza. Es primero con el corazón. Te voy a leer un versículo que te aclara bien, padre. Es muy buena pregunta. Porque se supone que en la cabeza, los sentidos, es donde entra todo el pecado, ¿no? No, Se supone que no es directamente no está en el la corazón. esencia de uno natural, se supone que es... La cabeza es nomás para razonar, hacer tus ecuaciones mentales. Pero fíjate, ahorita te lo explico. Dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Es decir, cuando comes, todo entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero ahí te va. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón, no dice de la mente, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No dice del cerebro, de la mente, de dentro del corazón. Es decir, tú piensas con el corazón. El cerebro los procesa. Pero ¿cuál es la fuente? El corazón. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones o la inmoralidad, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, es decir, deseos desordenados sexuales, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pero aquí va a rematar para que no te quede duda. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Esto está en Marcos 7, del 19 al 23, porque lo quieran corroborar. Entonces, si yo te saco una radiografía espiritual al corazón, en tu corazón hay un trono, ahí tú mandas. Tú decides una cosa y tu cerebro ejecuta lo que tu corazón te dijo. Roba. No fue robo con la mente. El corazón es el que dice roba. La mente dice, ahorita. Te digo porque es el pecado que he visto el más común, que todos confesamos, el robo. Entonces, en esa radiografía, si yo te la saco, entonces hay un trono donde tú mandas, tú eres el dueño y señor, ¿no? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esa palabra sale del corazón. Estás reinando tú. Ok. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, cuando tú abres decides abrirlo con el corazón, decir, pero porque el corazón te está diciendo, el corazón está escrita la Biblia, y el corazón te está diciendo, estás mal, pecaste, mentiste, adulteraste, lascivia, envidia, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, borracheras, ta. Todo eso malo está escrito y tú dijiste, me vale. Lo registró, lo está escrito en el corazón, lo registró en la economía de Dios, la computadora de Dios, y te acusa.
junto con la conciencia. Entonces, en esa radiografía, lo que Dios quiere hacer es que cambie la radiografía. Quiere Dios asomarse y ya no verte a ti en el trono de tu corazón, sino ver a Jesús. Por eso cuando tú te hincas, cuando tú te pones a orar, Dios te recibe, te puedes comunicar porque ve a Jesús adentro de ti. Si no existiera ese cambio, si ya no estuviera Jesús reinando en esa silla, sentado en ese trono, nadie podíamos estar delante de él porque él es santo, él es perfecto. Nadie podíamos ni acercarnos, ¿sí? Entonces te puedes acercar y esto lo vamos a ver ahorita, gracias a que Dios entró a tu corazón, se sentó en el trono, entonces ya Dios te ve tan agradable como a su hijo, porque ve a su hijo en ti. Si te ve a ti, no quiero ni saber nada de ti. Vuestras iniquidades han hecho apartar de vosotros su rostro para no ir, porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno se arrepiente, a ese oye. ¿Sí? Entonces, intelectualmente parece, resumo, que pensamos con la mente y no es con el corazón. La mente procesa lo que el corazón generó, la fuente. Por eso Dios dice, te quiero cambiar el corazón. Para cambiar el corazón ahí, con el tronco, ya sentándome yo en el trono. Y entonces, ya de ahí, con ese corazón nuevo, puede brotar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Antes, pero ni se te ocurre, son términos que ni en drogas vamos. Por eso cuando hacemos algo malo, ¿no? O de repente no todos estamos escogemos bien y mal, positivo y negativo. Pero cuando hacemos algo malo y escuchamos la palabra de Dios, de repente sientes en tu corazón algo que te sientes mal, ¿no? Entonces eso... Ni siquiera necesitas escuchar en un sentido la palabra de Dios, sino que como está escrito en tu corazón la Biblia conectada con tu conciencia te dice, estás mal. Oye, ¿cómo que? ¿Quién me vio? ¿Me están filmando o qué? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar al tema porque va a tocar esos trumpos. Es que ya son 11:22. Si quieres, para el próximo sábado, y así vienes, amarro. Vamos a orar. Dios, pues ya nos estás guiando y te damos muchas gracias por estar aquí presente. Gracias que nos has traído, ensancha nuestro corazón y haznos entender como solamente tú sabes lo que vamos a ver, aunque ya estamos entendiendo cosas porque tu presencia es evidente. Y te damos gracias. Gracias nuevamente por esta casa y este hogar. Te pedimos tu bendición sobre las familias aquí representadas también. Y Dios, no dejamos de pedirte por nuestro país y por el mundo entero, que se está debatiendo entre el cielo y el infierno cada segundo de su vida. Úsanos, Dios, danos la gracia y haznos entender que somos clave para muchos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, ya abandonamos el capítulo 12 y ya entramos al 13. Pasamos a Juan 13:1. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El pasaje claramente dice que estaban por celebrar la Pascua. En realidad, no solamente celebraba la Pascua, sino que incluso Jesús aquí está estableciendo
un nuevo pacto. El pacto en su sangre. Antes era en la ley de Moisés, ahora va a ser en su sangre. Confirmando al momento en que Jesús invitó a los discípulos a participar del pan y del vino. Ese fue el anuncio del nuevo pacto. A lo largo de todo este capítulo voy a ir explicando detalles que incluyeron esta cena y este nuevo pacto, ¿ok? Pero lo vamos a ir desglosando poco a poco y al final del capítulo 13 les va a quedar bien clarito. No se me desesperen porque hay que tocar otros puntos más importantes que el tecnicismo del nuevo pacto, ¿ok? Un proyecto, o sea, Dios está estableciendo aquí con esta cena un nuevo pacto, un nuevo proyecto, un proyecto que va a tener características diferentes a como ha venido siendo por 4,000 años. Porque nunca en la historia Dios había morado, habitado en los creyentes. En el Antiguo Testamento Dios venía a los creyentes y salía, entraba y salía conforme a su decisión, conforme a su arbitrio, conforme a su plan y deseo, ¿ok? No era como ahora, ¿ok? El Espíritu permanecía a decisión soberana el tiempo que consideraba que debía permanecer en el corazón de los creyentes. Por eso le dice David, no retires de mí tu Santo Espíritu, ¿ok? Por eso puedes ver que de repente en Ezequiel 3, 14 y 24, no lo busquen, nada más apúntenlo, pero se los voy a leer porque ya se nos corrió el tiempo. Dice el 14, me levantó, está hablando Ezequiel, dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en mi amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y el 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Entraba y salía a su arbitrio. Ahora, hay que entender que tristemente mucha gente toma este tipo de enseñanza, como en este pasaje, para aplicarlas hoy en día en sus vidas, pensando que el Espíritu Santo de repente llega para llenarme de él y el Espíritu Santo entra o los levanta, como con el caso de Ezequiel. Mucho cuidado con muchas canciones que dan a entender esto, de que el Espíritu entra y sale. No, cuando tú naces de nuevo es porque el Espíritu ya entró. Empiezas a ser cambiado porque el Espíritu entró y ya no se sale. Ese es lo que Dios logró con el nuevo pacto, entre otras cosas, claro, incluye muchas cosas. Pero aguas, porque la doctrina pentecostal siempre está mandando este mensaje que el Espíritu entra y sale. Ven Espíritu Santo y no sé qué. No. Si ya está adentro, ya no se sale. Fuimos sellados, dice Efesios, con el Espíritu Santo de la promesa. Si ya entró, ya no se sale. Él mismo puso un sello. ¿Ok? No entra y sale. Se acabó esa manera de trabajar. Que quede muy claro, por favor. Pero el Espíritu ya no hace este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu mora en ti, como ya expliqué. No tiene que estar entrando y saliendo, o vive en ti, o no vive en ti, obviamente. En un momento dado, cada uno de nosotros tenemos que entender la magnitud de esta gran verdad. Si no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu y como dijimos al principio de nuestras preguntas, no tienes comunicación con Dios, no tienes relación, no tienes antena, aunque tengas el celular, el iPhone 25, estamos en el 15, aunque tengas el 25, no sirve de nada porque no tienes antena. ¿Ok?
Fíjate cómo dice 1 Corintios 6:19, no lo busquen, porque ya todos se lo saben, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Está bien claro? Ok. A lo largo de la historia, nunca ha habido nadie que tenga las herramientas que tenemos nosotros, su iglesia. Tenemos hoy la palabra de Dios, porque tal vez tú me puedes decir, oye, no, es que a mí me encantaría tener a Jesús a mi lado, que se fuera a vivir a mi casa, o que cuando me subo al coche que venga aquí a mi lado, cuando me desayuno que se me aparezca y esté conmigo compartiendo. Bueno, pues tú puedes decir y querer lo que quieras, pero la Biblia dice que su economía o su manera de administrar ahora es morando en ti. Gracias a Dios que los que dirigimos, los que estamos al frente por un llamado de Dios, no hicimos este proyecto, o sea, no es algo que nosotros decimos que así tiene que ser. Es la Biblia la que dice que el Espíritu Santo ahora fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No lo inventamos, no lo inventó G3:16. El Espíritu Santo es el que entra cuando tú le abres la puerta del corazón. Y el sellado, repito, se autosella y está morando en tu corazón. Y entonces, cuando ya entra en tu corazón, es Él el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Ok. Nuestro Señor Jesucristo, ya volviendo al pasaje, sabe que ha llegado el momento de pasar de esta vida a la otra. Él lo tiene ya bien claro. Ahora aquí tengo que aclarar, ¿sí saben todos lo que quiere decir la palabra Pascua? La palabra Pascua quiere decir pasar sobre. Me explico. El día en que Dios anunció la Pascua, allá en Egipto, se lo dijo a Moisés, al que está apuntando en Éxodo 12:12, no lo vamos a leer. Lo que le dijo más o menos es así: esta tarde voy a pasar por la tierra de Egipto, y en donde yo no vea la sangre en los postes de las puertas, ahí habrá un juicio, y en donde yo vea la sangre, pasaré de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Es decir, no había la sangre, entraba la muerte y se morían los primogénitos. Veía la sangre, la muerte pasaba y no entraba en esa casa. Con esta perspectiva, Jesús está hablando de que haya llegado el momento para él de pasar por esta tierra. De todo el tiempo que ha estado de paso por la tierra, ahora ha llegado el momento en que Dios va a pasar, pero va a pasar yendo al Calvario, a la cruz del Calvario. Porque ahí el Padre va a descargar todos los pecados de la humanidad, y de esta manera el hombre puede tener acceso a la comunión con Dios. Alguien tenía que pagar la comanda. Volviendo al ejemplo que dije, ¿no? Todos generamos una deuda, todo un pliego de pecados, que es lo que está arriba de la cabeza de Cristo. Entonces, solamente un inocente podía pagar. Recuerden que decía la ley, sin derramamiento de la sangre de un inocente no puede haber perdón. Es decir, si tú quisieras pagar por tu hijo, por tu hija, por tu hermana, quien quieras, no podías porque eras imperfecto. Tenía que ser un inocente y un pariente cercano, decía la ley. Entonces Jesucristo era el único. Entonces Él dejó el cielo, y en este momento que estamos estudiando, ya llegó el momento.
vivió su ministerio, pero tiene que morir, porque a eso vino, a pagar la cuenta, porque mientras no se pagaba la cuenta, la justicia del Padre, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Porque está viva la cuenta, ¿quién va a pagar? Ok. Y cuando tú recibes a Cristo, esa sangre derramada por ti es colocada en los dinteles o los postes de la puerta, pero del corazón de tu vida. Físicamente allá en Israel eran los postes y el dintel de la puerta. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? En tu corazón hay unos dinteles. Dijiste, cuando toca la puerta pues no puede estar ahí sostenida de la nada. Tú que sabes de construcción, necesitas 2 postes y un dintel para que no se caiga. Entonces, en nuestro corazón hay dinteles y postes y dintel. Cuando recibes a Cristo, cuando te conviertes, el Espíritu Santo puso esa sangre en tu dintel y en tus postes. Por eso Dios te ve como si la muerte pasa. Por eso no vas a ver muerte. Vas a dormir, pero no vas a ver muerte. Ok. Esto lo hizo Dios como una señal de que has sido perdonado de una manera absoluta. Como tú, yo también tengo a veces la tentación de volverle a confesar a Dios ciertos pecados porque de repente, ¡pum!, me acuerdo. Nada más hoy me acordaba en la mañana con un sueño que tuve espantoso de un pecado y ay, así todo, ay, no, ya no sé, ya eso ya pasó, eso ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Pero esto es una señal para que entendamos que si tú ahorita le quieres decir a Dios, oye Dios, perdóname de aquel pecado de 1965 o 70, Dios dice, yo ya ni me acuerdo. Fueron borrados, ¿ok? Entonces, como una señal de un perdón absoluto. Y para que sepas que esto es real, entonces, cuando tú recibes a Cristo, cuando recibes este perdón, empiezas a vivir diferente. Si tú hoy no vives diferente, si tú abres la Biblia habla del nuevo nacimiento de una manera impresionantemente clara, sencilla, que a veces no nos damos cuenta. Aquí hay una hoja que divide al Antiguo del Nuevo Testamento. Si tú no hablas de tu antigua vida y hablas de una nueva, es que dice Isaías, no te ha amanecido, no has vuelto a nacer. Si tú no vives diferente, aquí se vivía de una manera, aquí se vive de otra. Aquí eres alguien que aquí ya no eres. Aquí te mueves de una manera y aquí ya no te mueves de esa manera. Aquí piensas de una manera, aquí ya no piensas de esta manera. Si no ha sucedido esto es que no has vuelto a nacer. No te hagas bolas. Si no vives diferente es porque no has vuelto a nacer. Porque no puede ser que entre Dios a tu vida y tú sigues viviendo igual. Nada más ahora tienes información porque estás en contacto con la Biblia, porque a lo mejor vienes a la predicación, porque a lo mejor pones unas predicaciones en YouTube o no sé dónde, y por eso dices que eres una nueva persona. No. Si no vives diferente es porque no has vuelto a nacer, Nicodemo. Ok. Pero cuando si naces de nuevo, porque abriste la puerta, porque reconociste que estabas perdido y le entregaste tu vida a Cristo, entonces esa nueva vida que empieza a fluir nos hace que nos preguntemos, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué tengo esta paz que nunca tuve? ¿Por qué ahora tengo esta vida que nunca tuve?
ha llegado el momento de la Pascua, el paso de Dios sobre la tierra. Dios quiere que sepas que la vida se convirtió en un simple paso. ¿Qué es la vida? Es un momento en un lugar llamado tierra, donde estás de paso, no te vas a quedar aquí y puedes pasar de muerte a vida o continuar en la muerte para siempre, en el infierno. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por eso nadie puede ir al cielo si no ha vuelto a nacer, porque Dios es Dios de vivos. Allá llegan los vivos. Mientras no te conviertes, estás muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces, por eso la vida se convirtió en un paso. Cuando el hombre pecó, aquel proyecto eterno se quebró y apareció, ¿qué? Un abismo llamado el tiempo. Este tiempo separó la eternidad pasada de la eternidad futura. ¿Qué es lo que nosotros vivimos ahora? Vivimos dentro del tiempo. El tiempo es nada a la luz de la eternidad, pero hoy es todo para nosotros. Ok. Así que, como sabemos bien, estamos aquí de paso. Quiero que por un momento medites en esto. Todos hemos ido a sepelios y vamos a seguir yendo. Y creo que entre más viejos estamos, pues a más sepelios asistimos porque los de nuestra generación se están muriendo. Ok. Pero aunque te parezca raro, hay veces que puedes ir a sepelios donde vas contento. Me acuerdo de un muy íntimo amigo que Dios me dio el privilegio. Decían mis amigos que decían, si se convierte es que como si se hubiera convertido Satanás, para que ubiques. Entonces murió, le hicieron una misa, sus parientes, yo fui por testimonio para ver cómo me usaba Dios. Y yo no podía dejar de sonreír en la misa, todos con cara de triste en la depre, cortándose las venas porque había muerto, y yo así. Entonces se acerca su ex esposa y me hace una cara así de, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes cara de contento? Se murió, ¿no? Y por más que me atacaba, yo no podía dejar de sonreír, porque yo fui testigo, porque Dios me usó para que el cuate se salvara. ¿Cómo iba a estar triste? Si el cuate era imposible para los hombres que se salvara, y conmigo fue clarísimo. Me llamó un día y me dijo, enséñame a amar a Dios porque me voy a morir. Así. Y lo llevé a orar. Bueno, entonces, ¿por qué podía estar contento? Porque yo sabía, y si tú has sido un sepelio así con alguien que ya creyó, tú sabes que ese creyente ya está en la presencia de Dios. Estábamos de paso. Por eso nos cortamos la vena cuando alguien muere, porque se nos olvida que estamos de paso. No hay nada más increíble que poder hablar de estas cosas con la absoluta seguridad, la absoluta certeza que nos da Juan 5:24. No lo busquen porque estoy corriendo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un paso. ¿Ok? Hemos pasado de muerte a vida. Pasamos por esta tierra sin saber que íbamos a tener la oportunidad de pasar a una vida completamente diferente. Nos sentíamos como el resto de los humanos caminando por la tierra, condenados a ese evento que simplemente no queríamos hablar de él. No queríamos pensar en él, no queríamos ni siquiera oír de este evento. Me acuerdo un día con mi papá que íbamos pasando por un panteón. Mi papá ya tenía 96 años en ese entonces.
una de mis hermanas que me acompañaba venía dormida, pero despertó unos segundos antes cuando vamos pasando por el panteón. Voltea a mi hermana así de que se levanta, dice, "Ah, mira un panteón", le dice, no, no, volteate. No queremos pensar, no queremos oír de la muerte. Cuando en la mesa, que somos 8, empezamos a tocar que se murió fulano, que ya se está muriendo perengano, no, cambiemos de tema, decía mi papá. No queremos oír de él. Bueno, y ahora que hemos pasado de muerte a vida, aquel día que volviste a nacer, ese día que invitaste a Cristo a tu corazón, abandonaste ese paso terrible en que se convirtió la vida por el pecado. Pasaste a la invaluable oportunidad de este paso por la tierra que ahora tiene un sentido maravilloso. Es el sentido de vivir para Cristo. Fíjate lo que pasó. Aquella vida que estaba perdida, ¿por qué estaba perdida? Pues por nuestro comportamiento, porque en las circunstancias siempre tomábamos decisiones equivocadas, por nuestras actitudes erróneas, etcétera. Esa vida que no servía para nada, que simplemente eran días que pasaban, arrancabas las hojas del calendario y las tirábamos. Ahora nuestros días pueden trascender. Ahora recordamos los días en que testificamos y nos gozamos de que fulano se convirtió, a fulanito le sembré, a perengano le pude aclarar esto y aquello. Podemos recordar los días que oramos y Dios nos contestó. Y recordamos todos los momentos que han ido adquiriendo valor eterno. Lo más increíble de esto es que fue hermoso vivir esos momentos. Esos momentos cuando hablamos de Cristo, cuando pudimos ver una oración contestada, cuando pudo Dios usar nuestras vidas. Pero lo más increíble es que todo día que se le ha entregado, que le has entregado a nuestro Señor Jesucristo, cada día ha adquirido valor eterno. Por eso cuando tú lees que Abraham vivió no me acuerdo cuántos años, dice, murió, fue lleno de días. Cuando Dios dice lleno de días, es que cada día a la eternidad. Cada día a la eternidad cuando decides vivirlos para Él. Cuando no, es al bote de la basura, se desperdicia ese día. Ok. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios toca, lo transforma en vida eterna. Así que cuando Dios toma los días que en nuestra libertad le decimos a Dios, quiero vivir para ti, Dios ese día lo transforma en algo útil. Aunque a veces no pase nada, tú le dijiste, Dios dijo, ok, te toma la palabra y Él lo transforma en algo útil, aunque aparentemente no hayas hecho nada extraordinario. Porque Dios lo tomó y sabe qué hacer con Él. Se lo entregaste. Y si se lo entregas, Él sabe qué hacer con Él. Ahora, ya no te digo si no son días, sino años. Qué padre que vivas días para Cristo, pero que vivas años, bueno, es una maravilla de maravillas. Además de que este paso se vuelve eterno y podamos gozar de este paso por la tierra, aclaro, no sin problemas, no sin dificultades, no sin momentos difíciles, pero completamente diferente. No solamente la vida se vuelve hermosa, sino que nuestra vida puede ser tremendamente útil porque la ponemos en las manos de Dios. Y hoy, sábado 25, es un día muy propicio para que te confirmes en querer vivir para Cristo todos los días. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios quiere usar tu vida. Por eso no te has muerto, porque Dios quiere usar tu vida. Y cuando hablamos de que quiere usar tu vida,
estamos contemplando el futuro de mucha gente. Estamos todos relacionados con un mundo que necesita escuchar de Dios. Y si tú le permites a Dios trabajar en tu vida, esas personas que están rodeándonos, que nos vamos a encontrar en el camino, van a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y muy probablemente por el trabajo de Dios se van a convertir. Y cuando uno se encuentra en estas circunstancias es cuando uno se descubre que puede ser útil en las manos de Dios. Mi vida estaba en un basurero. Y hoy aquí estoy siendo útil. Lo entienda yo o no. Y así todas las vidas de los hombres. Porque al quedar en las manos de Dios, Dios sabe cómo utilizarnos a cada uno. Ok. Entonces, hoy tú tienes esta oportunidad de hacer tuya como nunca esta lección. ¿Cuál es la lección? La lección de vivir para Él. Ya no vivas para ti. Dice, porque por todos murió, para que el que vive ya no viva para sí. Si estás viviendo para ti, te están metiendo una cotorriza terrible. Ahora, pero partiendo de la base de la necesaria limpieza que se requiere para caminar como templo del Espíritu Santo en comunión con Dios. Aclaro aquí, hago un paréntesis, no se trata de perfección, se trata de disponer tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es bien importante entender esto. Y nos preguntamos, a ver, Memo, ¿cómo es que Dios hizo de nuestro corazón su habitación? Porque si Dios sabe todo, sabe cómo soy yo. Y me sorprende. Me sorprende cómo es que Jesús está en mi corazón. ¿Cómo es que Jesús aceptó morar en una persona como yo? Claro que gracias a Dios por todo lo que nos dejó en su palabra, puedo entender que es una decisión preciosa, llena de amor y de misericordia que Él tomó, porque no había otro material. Volteó a la tierra para ver si había algún hombre que buscara a Dios. Todos se habían corrompido. Todos hacen abominable maldad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como decíamos con la pregunta de Iván, Dios, cuando tú te conviertes, Dios ya no te ve como te veía antes. Ahora te ve revestido de la perfección de Cristo. Por eso te puedes acercar, Iván. Porque ya te ve revestido de la perfección de Cristo. Al perfecto solamente puede tener comunión con otro perfecto. Tú eres imperfecto. Entonces, ¿cómo es que Dios me recibe? Porque como volví a nacer, Dios me atribuye la perfección de Cristo y puedo tener comunión con el perfecto. De tal manera que Dios me ve como ve a su propio Hijo. Y es por eso que cuando me acerco, me recibe de la misma forma que recibe a su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla es volver a nacer! Es lo mejor que nos puede haber sucedido. Y así puede usar mi vida en base a esa relación, en base a esa perfección que Dios me otorgó posicionalmente, no experimentalmente, porque experimentalmente estamos acabados. Pero por la gracia, posicionalmente Dios me ve perfecto. Así que cuando aspiro a la limpieza, debo entender que no acabo de limpiarme cuando posiblemente tengo que volver a hacerlo. Sé que me estás entendiendo porque también te pasa a ti, no nomás a mí. Y es de lo que habla este pasaje. Habla del punto más importante
¿Cuál es? De que el creyente mantenga una correcta y debida relación con Jesucristo. En esa relación, tú tienes que definir cómo vas a vivir. Y el primer elemento de esta vida es limpieza. Ahora, tú me dirás, bueno, yo no quiero vivir limpio. Ok, pues te vas a quedar inútil. Si ya eres salvo, no vas a perder la salvación. Pero los días pasarán y pasarán, así como pasaban en tu incredulidad. No van a pasar con el valor que Dios les dio a través de entrar a vivir a tu corazón. Bueno, pasamos a Juan 13 del 2 al 4. Me voy a poner un poco más acá porque el sol, que tengo una manchita aquí media cancerígena y me está pegando duro. Ya se murió sola, ¿no? Bueno, dice Juan 13, 2 al 4. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es impactante esta escena. Los discípulos, ¿qué están haciendo? Están discutiendo quién sería el mejor. Dice Jesús que sabiendo que venía de Dios y a Dios iba y que todas las cosas le habían sido entregadas, él, que podía haber dicho, ¿saben qué? Ya, chavos, ya déjense de discusiones, ya abandonen la mamila, ¿no? En lugar de entrar con ellos en esta situación, Jesús decide ilustrar cómo debe ser la vida de todos aquellos que quieren ser útiles en su relación con Dios. Dice el pasaje que pone en orden las cosas y lo primero que recalca es que el diablo ya había logrado destruir a Judas. No lo estaba destruyendo, ya estaba destruido. Ahora te preguntarás, ¿cómo fue esa destrucción? Esto tomó tiempo, es decir, Judas fue llamado, como tú y como yo, a servir, pero él fue llamado a ser un apóstol, pero él dejó que el pecado entrara a su vida. Y el pecado nunca le permitió responder al llamado de ser apóstol. Y no solamente no le permitió responder, dice la Biblia que todos los hombres que se condenan porque algún tipo de pecado los retiene. A veces la gente te dice, no, espérate, es que no le quedó claro. ¿Sabes qué? Eso es una mentira. No son más que simples excusas. El hombre no quiere venir a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía quiere mantener de manera equivocada en su vida. Cuando alguien se da cuenta que ya no puede con su vida, aunque tenga todas las cosas equivocadas dentro de esa vida, va a Cristo, pero acude a Dios para que Dios lo limpie. Ninguno de esos pecados va a ser un obstáculo para que Dios lo transforme. Es decir, no hay pretexto. Jesús lo simplificó en un versículo bien sencillo. No queréis venir a mí para tener vida. Los demás son puros pretextos, que te quede claro. Pretextos. Si delante de los hombres esos pretextos no valen, imagínate delante de Dios. Delante de Dios. ¿Te lo quieres chamaquear, por favor?
Pero si alguien quiere retener determinada situación equivocada y no entregarle por completo su vida a Dios, una falta puede impedir que se convierta. Y no le va a permitir abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo y darle el paso para que Cristo sea su Señor y su Salvador y pueda transformar y conducir su vida. Entonces, lo primero que Dios quiere recalcarnos es la situación de que el pecado fue destruyendo, minando la vida de Judas. El pecado iba conquistando su corazón e impidiendo que Judas dejara a Jesús entrar a su vida. Tristemente, Judas no se convirtió. Pero la Biblia dice que lo que sí entró fue la codicia. Si tú no le abres a Cristo el corazón, se le vas a abrir a quién sabe qué pecado. La lista es grandísima. Judas no quiso abrir la puerta del corazón y entró la codicia. Vamos a hablar de la codicia. Esta codicia empezó a afectar la vida de Judas. Muchos rechazan a Cristo por codicia. ¿Codicia de qué? Codicia de todas las cosas que la vida nos plantea. Y por esta razón no quieren venir a Cristo. Porque la codicia nos engaña. ¿Por qué? Si sabes que la codicia engaña, ¿por qué nos engaña? La codicia aparentemente te permite desear o alcanzar algo que por incredulidad piensas que Dios no te va a dar. Ese es el engaño de la codicia. Oye, a ver, pero los creyentes, ¿codiciamos? Claro que codiciamos. Codiciamos todas las cosas que se puedan codiciar en la vida, pero nada de lo que alcanzamos en la vida pudo lograr lo que Cristo nos dio el día que nos convertimos. Así que no hay mayor engaño que la codicia. El hombre piensa que si Cristo entra a su vida, le va a quitar algo. Sí, claro que Jesús va a entrar a quitar algo. Cuando entra al corazón, quita todo lo que está mal. Es a lo que entra, a transformar la vida de una persona, sí, pero no se puede comparar de ninguna manera la vida que Dios nos ofrece con cualquier otra cosa que podamos codiciar en la vida. Así que, aguas, porque ya como creyente puedes codiciar ciertas cosas y de esta manera empezar a entrar en la incredulidad, porque la codicia conduce a la incredulidad. Quiero algo y por otro lado, no creo que Dios me lo pueda dar. Por eso la codicia empieza a trabajar en mi vida y empezarme a minar mi relación con Dios. Ahora, es verdad que tienes derecho a desear salir adelante, claro, Dios también. Tienes derecho a desear todo lo que Dios te pueda proveer de una manera justa y correcta. Pero en el momento en que tú desees algo, siempre acude a Dios para buscar su voluntad. Qué bueno que lo quieras. No está mal tal vez. Pero ve con Dios, dile, Dios, aquí está esto. ¿Es para mí? No, no es para ti. Perfecto, me olvido. Sí, pero ahorita no. Ah, perfecto, espero. No. Perfecto, Dios, no problema. No lo tenía, me haces feliz. No la cosa o la situación es lo que me hace la felicidad. Tú tienes que decirle más o menos a Dios así. Dios, lo que a mí me interesa es lo que tú tienes para mí.
Y entonces, ¿qué va a pasar? La fe va a satisfacer profundamente lo que la codicia nunca hubiera podido lograr. Y esto es una auténtica maravilla. Es por eso que hay que ser muy, muy honestos, porque es así como se va fraguando la codicia. Así es que no caigas en la trampa. Fíjate cómo dice Proverbios 1:19, no lo busquen. Dice, la codicia le arranca la vida a su poseedor. Dice que lo que hace es quitarte la vida. Te va sacando la vida. La persona siempre está deseando tener y eso carcome. Mientras que el que está descansando en el Señor está disfrutando su vida. No importa su circunstancia, no depende de las circunstancias. Cuando Dios nos llama a descansar, posiblemente lo hacen las circunstancias más adversas y difíciles. Y es ahí donde si lo hacemos, nos sorprendemos. ¿Cómo puedo descansar en Dios? Vuelvo a Judas ya para terminar. Voy a recortarla porque se nos fue el tiempo, pero voy a terminar. Vuelvo a Judas. Esto fue lo que pasó con Judas, en Judas. Porque así es el pecado. El pecado entra, modifica el comportamiento de la persona y le roba el proyecto de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar. Dense cuenta, esta es una batalla donde no ves las flechas, nada más ves cómo caen los heridos. Y de repente, el que vivía de una manera ya no vive de la misma forma. Y nos sorprendemos. A veces incluso no podemos creer los alcances, la dimensión de algunas vidas a la hora en que ellos abandonan su correcta relación con Dios. Repito, esto es una batalla. Por esta razón, lo primero que Dios quiere que entiendas es que el pecado no es un gatito que tú puedes acariciar. Es un león, le llama así en Pedro. En Apocalipsis luego va a decir que ya se convirtió en dragón, pero es un león. Aguas, no es un gatito que puedes acariciar. Y cuando ese león puede empezar a transformar tus actitudes, entonces estás en verdaderos problemas. Por esta razón dice el pasaje que es necesaria nuestra limpieza. A los apóstoles los podemos ver en este pasaje totalmente afectados. Estaban en peligro. Pero por eso Dios va a entrar en acción, Jesús va a entrar en acción. Pero ya no nos da tiempo de verlo. Lo vemos la semana que entra, pero es clara la lección. Cuidado. Repito esta frase, la repito para que se te quede grabadísima. El pecado no es un gatito que puedes acariciar, es un león. Y tú estás en un pozo. Imagínate en un pozo peleando con un león. No tienes nada que hacer, no te engañes. No, es que yo ahorita 3 brincos y una marometa y me salgo con la mía. No, estás bien chiflado, chiflado. Vamos a orar. Dios, pues te queremos agradecer una vez más tu fidelidad, tu benignidad y tu bondad con que siempre estás guiándonos a lo mejor, proveyendo medios para que no nos alejemos de ti o para que volvamos a nacer, en su caso cada quien. Tú conoces aquí quién no ha vuelto a nacer. A quien no ha vuelto a nacer, te rogamos que no le des tregua,
hasta que se arrepienta y hasta que se convierta. Y al que ha vuelto a nacer, te pedimos, Dios, que nos lleves a buscarte y que nos des entendimiento de si estamos codiciando cosas que tú no tienes para nosotros y que es la codicia misma quien está presionándonos para obtenerla independientemente de si tú la tienes o no. Qué pecado, Dios. ¿A dónde envió a Judas? Que estuvo a tu lado, viviendo, cenando, desayunando, durmiendo contigo, y hoy lleva ya más de 2000 años ahí en el infierno. No somos mejores que él, Dios. Guárdanos, haznos entender y llévanos a entregar todo aquello que nos pueda robar de la correcta relación contigo. Somos iguales de frágiles, de pecadores, de necios, de duros que él. Cambia todo lo que somos, Dios, porque queremos terminar esta carrera y terminarla con gozo, no arrastrándonos. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos y en esta semana nos entender lo que hoy nos dijiste, a anhelar limpieza para que podamos disfrutar de ti, de los que amamos, nuestra vida y de todo lo que has provisto y vas a proveer para nosotros. Gracias, Dios, por habernos alcanzado, por habernos perdonado, por haber pagado la cuenta, por haber estado dispuesto a vivir nuestro infierno. Dios, todo esto te lo agradecemos y pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para tu gloria. Amén. Amén. Oye, Memo, un día que fui al súper hablando también de la Freddy, algo así le dije a la cajera como bendiciones y un señor ya grande que bolsaba, dice, ¿usted es cristiana? Le dije, sí, gracias a Dios. Pues no parece. Ándale, órale. Porque había yo comprado manitas de cerdo que iba a hacer a la vinagreta. Así que no lee la Biblia. Ahí dice que no puede comer nada de pezuña. Que No entiende nada. Sí, porque está en el antiguo. Entonces en ese tiempo pues me quedé palmada y fui con el que me enseñaba y me dice, bueno, es que ya cuando viene Jesucristo están permitidos, como tú dices, el antiguo y ahora el nuevo, la nueva vida. La otra es que ahora entendí lo del medidor, porque cuando fui a un lugar, digo, me pasa muy seguido, pero fui a un lugar donde cosas hacen costura. Ay, yo bien erizada, así con mucho erizada. Y le digo al muchacho, le digo, ¿qué tienes aquí? Porque me pone mal, yo ya sé. Que cuando hay mucha mala vibra, si no quería decirlo, me enchino todita. Y empiezo a buscar, y acá atrás, hacia arriba, estaba la Santa Muerte. Ándale. Y ya no me volvió, pero siempre me pasa, siempre que hay alguna... Es una presencia oscura. Sí, exacto, Pues sí. exacto. Porque... Pero no es necesario sentir, aquí está lleno de demonios también. Sí, pero y no sentimos esa vibra. Pero no siento como cuando está... No, hay veces que está más densa. Sí, es que hay niveles. Que hay adoraciones. Sí, hay niveles. Sí. Me incomoda muchísimo. No es lo mismo tener un demonio que tener una legión, como el Gadareno. Pues sí, eres sensible. Especial, no soy nada. No, eres sensible a la actividad de los demonios. Siempre. Sí. Tania, mi ex nuera, iba a las famosas limpias y nunca me decía de qué se trataba, ya hasta después. Y ella ya conocía del Señor, pero aún así como se dedicaba... Es que cuando tú rechazas la luz, el diablo no se queda quieto. El diablo hace su movimiento. Sí, Venga, para acá. Nadie se puede quedar en medio. Pilato trató de quedarse en medio. El que no es conmigo, contra mí es.
ir a la Biblia. Eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es que después despiertan en el infierno. Sí, matan una gallina y le echan la sangre en todo el cuerpo. Pues ¿cómo permites eso? ¿Ya? Sí. Se deschavetaron. Salieron fuera de sí. ¿Ya lo cortaste, Suri? ¿No? Ajá, bueno. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar. Un abrazo. Nos vemos en 8 días. Bendiciones.